Y bueno, pues iniciamos con esta noticia. Ayer hicimos público el fallecimiento de un compañero nuestro de Rompeviento TV, que es Alejandro Saldaña Rosas, el doctor Alejandro Saldaña Rosas, quien participaba en la mesa que tenemos los viernes con Jesús Cervantes, con el doctor Héctor Javier Sánchez y Alejandro, pues después de una larga batalla, 3 años le alcanzó todavía a robar al cáncer que lo agarró y finalmente el día de ayer perdió la vida Alejandro Saldaña y pues la producción de Rompeviento TV hicimos un video para él y para su familia, eh, que pues baste decirte además pues que es Alejandro era cuñado nuestro, eh, casado con mi hermana Mayra, y bueno, pues además de eso, un extraordinario analista político, un extraordinario comentarista y aficionado del béisbol. No, Sí, sí, Ernesto, pues agradecemos mucho a la audiencia también todos los mensajes que han expresado de apoyo y solidaridad a la familia de Alejandro, a la familia de Mayra. Y pues les agradecemos muchísimo. Pues sí, estamos tristes, estamos de luto. Estuvimos acá con él, Ernesto, pues los 3 últimos años estuvimos acá, no dejamos de venir acá ningún diciembre con él, acompañarlo a él y a la familia. Y bueno, pues finalmente no lo logró, ¿no? así, así Ujú. es, pues descanse en paz nuestro querido Alejandro Saldaña, y este es el video que la producción hizo para Alejandro y familia. Gracias, vamos a ver. Ahí bailando la chona y no sé qué, así que no se pedía una cosa con la otra. Sí, puede A la aprovechar. ultra, eso forma parte Alejandro, este, Está muy despeinado, pero les quiero presentar al Cookie que hemos hablado de él. Está muy, muy despeinado, pero este es el Cookie allá. Azul cruz azuleado, bastante vistoso, bastante vivo. Bueno, ahorita en una de esas Jesús se puede poner una camisa roja ya. Eres conductor de Rompeviento, de Milenio. no, ¿cómo nos homologas? No, ibas bien. A la playa. Sí, ya ahorita está haciendo mucho calor y ya las playas, vocación de bateador emergente, mira, después de una terrible postemporada de los poderosos Dodgers que fueron eliminados vilmente el sábado, ni modo. No me digas, ¿ya los eliminaron? Ya los eliminaron. Violeta y yo estamos bien tristes, ¿verdad, Violeta? Muy No, sí, triste. se les nota la preocupación. Sí, realmente. No, pero yo el otro día compartía a Alejandro que a mí sí me ha tocado ser bateadora emergente. También es la panza. No, A lo mejor cambiemos de tema. bueno, Les quiero agradecer mucho la amabilidad de haberme invitado, el tiempo que hemos estado aquí, evidentemente y en primerísimo lugar a la audiencia que nos sigue. Nuevamente, Ernesto, le enviamos un abrazo fuertísimo a Vero, a Mayra, a Isabel, a todos, a toda la familia, un abrazo muy, muy fuerte. Y bueno, Ernesto, pues él nunca, nunca dejó de tener un sentido del humor, pues muy, muy lindo. Todavía los últimos días de su vida, pues con un sentido del humor siempre inteligente, agudo, igual que sus análisis. Y bueno, pues su amor por el béisbol. Ayer en su tumba, Ernesto, vimos la presencia del béisbol, su gorra de béisbol de él, de los Dodgers, y también su pelota de béisbol, Ernesto, ahí con él. Y bueno, pues su familia
sus amigos. Sí, así es. Ayer llegamos en la noche por acá y están ahí en el velorio. Y pues Alejandro ahí pidió la gorra de los Dodgers de Los Ángeles, que era aficionado y además el béisbol aquí en México, etcétera. Y bueno, queremos agradecerle también pues a toda la audiencia que ha estado escribiendo, enviando mensajes, también a los colaboradores, colaboradoras de Rompeviento, de Momentum. Gracias, gracias a las compañeras también de Pie de Página, a todos y a todas a quienes han estado enviando mensajes. Muchísimas gracias a nombre de quienes conformamos Rompeviento TV. Y bueno, ya estaremos en su momento respondiendo a los mensajes. En este breve resumen informativo, pues también tenemos el caso de Ulises Lara. Pues sí, Ernesto, hemos visto que se ha hecho tendencia y que varios diarios retoman esto que está pasando con el caso de Ulises Lara. Y bueno, aquí una información que estamos viendo en pantalla retomada del Financiero. Ulises Lara se titula en Fast Track, SEP expide cédula de licenciado en Derecho. Y bueno, aquí me parece, Ernesto, que hay varias cosas que hay que comentar brevemente. Lo primero es, uno es el momento en que uno se titula, que puede ser una fecha determinada, y en el momento en que uno tramita, ¿no? Que puede ser otra fecha, tramita la cédula ante la Secretaría de Educación Pública. Pueden pasar 15 años, pueden pasar 20 años, pueden pasar muchos años de que se haya titulado a alguien y que la cédula profesional o la cédula ya de grado, de algún grado en particular, pues se tramite muchos años después o nunca se tramite. Me parece que el Financiero no está diciendo eso, Es una trampa, es tramposo la nota, ¿no? no está dando la información completa, pero también, como lo comentábamos hace rato, hay un comunicado por parte también de la Procuraduría donde señalan, hay dos párrafos que no vamos a leer todo por el tiempo. Dice: el doctor Ulises Lara cuenta con estudios de licenciatura, maestría y doctorado, fue titular de la unidad de implementación de procesos. Bueno, dan parte de su currículo, y en el tercer párrafo del comunicado, que también lo tenemos, dice: es necesario precisar que el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México prevé la suplencia de la persona titular de la institución, la cual recae en el Coordinador General de Investigación Territorial, sin que la propia suplencia constituya un nombramiento como fiscal general, cargo para el que la ley sí establece requisitos específicos, así como procedimientos instancias particulares para la designación, no así para el cargo conferido al doctor Ulises Lara López, ¿no? Es decir, por un lado, bueno, señalan que él sí tiene pues licenciatura, maestría y doctorado, pero por otro lado señalan que pues no es un requisito lo que está indicando el Financiero que no tiene, ¿no? Que es la licenciatura en Derecho, que es lo que está siendo tramitada en la Secretaría de Educación Pública. Y no sabemos por qué aquí en el comunicado pues no se dice, bueno, pues tengo esta licenciatura y tengo esta otra licenciatura, y aunque no se pide como requisito, pues aquí está. Sin embargo, la información del Financiero no es completamente, Sí, no está completa. es tramposa, ¿no? Por ejemplo, para ponerle un ejemplo, nosotros a algún familiar hace poco hicimos un trámite, le apoyamos a hacer un trámite porque vive en otra entidad de la República Mexicana y porque se tituló de una maestría hace 14 años y por mangas y mangas de la vida, pues no había tramitado Cédula de su maestría. cédula de maestría. Así que pues fuimos aquí a las oficinas y se hizo todo el trámite y ya le enviaron su certificado, su título de La maestría. cédula, ya La el cédula, título ya lo tenía, ¿no? ándale, la cédula, ya la tiene finalmente y es 14 años después. Eso no quiere decir que apenas se tituló, ¿no? Sino que lo hizo hace 14 años, pero el trámite se hace apenas ahora. Así que creo que ahí el Financiero y otros medios pues le dieron vuelo tratando de desviar la situación
Y por el otro lado, en este comunicado que usted veía de la Fiscalía de la Ciudad de México, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, pues hacen ya la precisión, no es el nuevo fiscal, es decir, no suple en su cargo a Ernestina Godoy como fiscal, sino que es ahora el encargado de la Fiscalía en ausencia de, y como pues ya restan pocos meses, pues bueno, pues ese es el tema y ahí es donde se generó la confusión, ¿no? Sí, porque dice en esta suplencia que exactamente no es el fiscal, pues no se necesitan estos requisitos, ¿no? O sea, no se requiere el título de licenciado en Derecho. Sin embargo, bueno, pues sí tendrá que aclarar la Fiscalía, como tú muy bien dices, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues de qué se trata esto que están denunciando varios medios de comunicación. Pero bueno, también sabemos que es parte, Ernesto, del golpeteo político es parte, pero entonces no hay que dejar duda alguna de qué es lo que está pasando. Y bueno, pues vimos que se hizo tendencia justo pues como parte de este golpeteo. Pues sí, pues es como este hombre, ahora candidato, precandidato del Movimiento Ciudadano, pues si te vas a subir a la palestra, pues primero hay que voltear atrás a ver que no haya ninguna cola que te puedan pisar ahí y creo que o callos que puedan pisar, así que pues cada funcionario que acepta cargos pues sabrá que estará en el ojo del huracán. Por lo pronto, pues bueno, sí nos parece que hay un sesgo, un manejo pues perverso por parte de algunos medios de comunicación al manejarlo de esta manera. En otros temas, Violeta, pues en estos señalamientos o acusaciones que ha estado haciendo la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, contra pues varios funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y particularmente apuntalando, usando y la jornada, lamentablemente, ya lo hemos señalado, la directora Carmen Lira Sade ha prestado su medio de comunicación para golpear a la precandidata de Morena para la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, para la propia administración, para el propio Andrés Manuel López Obrador. La jornada, la directora Carmen Lira Sade ha prestado su medio para golpear a la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, también para golpear al secretario de Trabajo, para golpear al presidente a Genaro Villamil, pues para golpear a Jesús Ramírez Sí. Cuevas, para golpear a muchos de los funcionarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues Claudia Sheinbaum le dio una respuesta en una conferencia, en una entrevista que tenía con varios medios de comunicación y que se abrió para preguntas y respuestas. Le preguntan sobre las acusaciones de San Juana Martínez de que habían pedido una cuota, un moche de un 20% a, a las trabajadoras y trabajadores de Notimex que iban a ser liquidados. Y Claudia Sheinbaum pues ya respondió a San Juana Martínez y esto fue lo que dijo. Ok, pero lo de San Juana Martínez es falso. Toda la vida luchamos contra eso. Nosotros somos personas de principios, de convicciones. Si yo soy precandidata única de nuestro movimiento, porque más allá de los partidos que representan la coalición, nosotros venimos de un movimiento del pueblo de México, por democracia, por libertades, por justicia social, por justicia. Toda la vida luché en contra del uso de recursos públicos en campañas electorales. ¿Cómo lo voy a aceptar? Es absolutamente falso. Más vean ustedes la campaña que tenemos. O sea, vamos a eventos, hacemos eventos, venimos con los medios locales, vienen los medios nacionales, no traemos una campaña o una precampaña onerosa. Nuestro partido
pone los recursos a partir de la legislación electoral. Entonces, absolutamente falso. No conozco las razones de San Juana Martínez, pero es absolutamente falso. Bueno, pues tremendas ahí las acusaciones de San Juana Martínez. Y mire, nosotros se lo comentamos porque ya lo hemos hecho o lo hicimos en otros momentos que estuvimos haciendo las denuncias de lo que hacía la manera de conducirse de la directora San Juana Martínez. Finalmente el tiempo nos terminó dando la razón. Y ahora lo que está haciendo San Juana Martínez con las funcionarias y los funcionarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y contra el propio Andrés Manuel López Obrador, pues eso que les está haciendo ahorita es lo que estuvimos denunciando, lo que estuvo denunciando las trabajadoras y los trabajadores de Notimex que habían entrado a trabajar con San Juana Martínez. Una cosa es las compañeras y compañeros sindicalizados y otra es los no sindicalizados, que es la gente que San Juana había invitado a trabajar con ella cuando asumió la dirección de Notimex. Bueno, pues la realidad pues se presenta ahí en ese sentido y uno puede ver, ¿no? Cómo está haciendo exactamente lo mismo. Levanta infundios, dice, tengo las pruebas, llevó, por ejemplo, de las denuncias laborales contra las trabajadoras y trabajadores sindicalizados. Fueron 48 casos. De los 48, 46, 46 ganaron las trabajadoras y trabajadores del sindicato del Subnotimex. Los dos casos que no, uno fue por enfermedad de COVID y otra porque de esos casos hasta kafkianos, eh, a la hora de anotar el nombre de quien está demandando, de la trabajadora, era MA, de hecho tengo el dato si me permite, María del Refugio. Entonces, perdón, era M. punto del Refugio. Este, y el punto es, o más bien el tema, es que el MA debía ir sin punto. Cuando se metió la impugnación de eso, de que pues, se aclarara, ya se había metido el laudo y ya no pasó. Eran situaciones kafkianas ahí. Todos los señalamientos y acusaciones que hizo la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, contra Manuel Ortiz, contra varias de las trabajadoras y trabajadores que habían entrado a trabajar con ella, contra la líder sindical del Subnotimex, Adriana Urrea, todas y cada una de las acusaciones se cayeron, sea en la Fiscalía General de la República, sea en la Secretaría de la Función Pública, todo se cayó. Y nosotros le estábamos diciendo, es que San Juana está haciendo acusaciones y otra, señalando pues que tenía pruebas y que tenía pruebas, y pues simple y llanamente, pues ninguna de las supuestas pruebas que tenía funcionó. Cuando denunciamos por qué no han metido al ex líder del Subnotimex, al señor Conrado, a la cárcel, ¿por qué no San Juana Martínez ya ha metido pruebas? ¿Por qué no han denunciado a los exdirectores de Notimex? Pues nada, la señora se obsesionó con las trabajadoras de Notimex, del Subnotimex, del sindicato y contra funcionarias y funcionarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí están los resultados, Violeta, es tremendo. Sí, Ernesto, pues ayer decíamos que el presidente finalmente no la respalda pues, a la secretaria, a la actual secretaria de Gobernación, al actual también secretario del Trabajo y bueno, por supuesto, a la precandidata Claudia Sheinbaum y en esa mañanera del día de antier,
pues él señaló que presente las pruebas, ¿no? Dijo que presente las pruebas. Y hay un tuit que nos llama también mucho la atención de San Juana Martínez. Bueno, además de que lo que decíamos ayer, que nunca la nombró, nunca se refirió a ella por su nombre, ¿no? Nada más habló de la compañera que presente las pruebas si es que la tiene. Y bueno, ella reaccionó prácticamente de una manera, se les vamos a compartir el tuit que ella dice, es de San Juana Martínez: me pide el presidente López Obrador que muestre pruebas de las liquidaciones ilegales al extinto Sudnotimex asesorado por Arturo Alcalde, o sea, lo vuelve a decir, por Arturo Alcalde, padre de la secretaria Luisa Alcalde, y sobre las demás irregularidades. Y dice ella, con mucho gusto las tienen mis abogados que preparan las denuncias, ¿no? O sea, en un tono, pues, retador, diciendo que sí, que las va a presentar. Eso ella responde en un tuit. Y bueno, y hablando ya del periódico La Jornada, que vimos que le dio 2 días la primera plana también a este tema, pues bueno, el día de hoy también le da la primera plana, en una parte inferior, pero le da la primera plana a Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, no en una entrevista, pero sí retomando esto que acabamos de presentarle. Sheinbaum niega moches de Notimex en su campaña. Y bueno, pero también ahí viene esto que señala San Juana Martínez: denunciaré anomalías en liquidación de empleados. O sea, ella sigue en este tono. Y lo que hemos dicho, pues que nos parece también grave, pues que ya en México es un delito, es una cuestión hasta penal, ¿no? Implicaría cárcel si esta situación pues se comprueba. Nadie puede hacer uso de los recursos públicos para apoyar a algún candidato o candidata, o precandidato o precandidata. Y entonces eso es muy delicado, y por eso sabemos que ahorita la oposición incluso está utilizando esta argumentación para golpear la precandidatura de Claudia Sheinbaum. Hemos dicho ya aquí en 2 días que pues varios piden la destitución del actual secretario del Trabajo. Pero bueno, por eso nos parece delicado, pero también nos parece muy delicado porque, bueno, se está acusando de que una parte de la liquidación iba a ser para financiar, o se le pedía a ella para financiar la campaña de la precandidata Claudia Sheinbaum. Y por eso entendemos que el presidente López Obrador pues haya respondido de esta manera en la mañanera, Ernesto. Sí, fue una respuesta pues dura del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando pues ve precisamente que esta funcionaria, a quien protegió mucho en cuestionamientos que se le estuvieron haciendo, pues bueno, la advertencia ya la habíamos hecho, y además ahora que se cuiden las familias de estos funcionarios, porque la práctica común de San Juana Martínez durante todo el periodo que llevaba ahí en esa dirección, pues fue una mentira tras otra y tras otra. Finalmente no comprobó prácticamente nada de todo lo que estuvo afirmando, y ahora va a tener que comprobar esto. Mire, le vamos a poner una imagen de un tuit que publiqué en enero de 2023, el año pasado. Eh, Esto fue después de participar en la conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, el 30 de diciembre del año 2022, y después de esa intervención donde hacemos las denuncias contra San Juana Martínez, pues se vino toda una andanada que me obligó a publicar un extenso hilo. Y lo que estoy poniendo ahí, 1 de enero del año 2023, en el tweet número 27, en el hilo número 27, dice: el poder de la señora Martínez es tal que lo mismo ataca a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que al canciller Marcelo Ebrard, a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, al presidente del SPR México, del Sistema Público de Radio y Televisión, Genaro Villamil, a la senadora Olga Sánchez Cordero, y hasta la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que pues ante la falta de sustento y de elementos, pues la directora pues nunca pudo probar nada.
y sí estuvo atacando, no nos querían creer y ahorita es exactamente a los mismos funcionarios que vuelve a atacar. Nada más que ahora pues ya es completamente público y se va contra el presidente, se va contra la candidata de Morena a la presidencia de la República y con toda esta estela de funcionarios públicos. Así que, pues bueno, pues mejor no se podía uno imaginar que ella misma hiciera público esto. Así que, pues ahora a esperar. Dice, tengo pruebas. Era exactamente lo mismo que hizo en todos estos 4 o 5 años. En estos 5 años es exactamente hizo lo mismo. Y decía, tengo pruebas, pues venga, pues que las presente y a ver ahora a cómo toca todo esto, Violeta. Sí, sí, Ernesto, pues estaremos dando seguimiento, sobre todo por esto que decimos que es grave y muy delicado y que implicaría una denuncia penal, Ernesto, sí, y un seguimiento penal y que, pues bueno, tendría implicaciones para la precandidatura y para ya después la futura candidatura de Claudio Sheinbaum. Entonces, pues bueno, estaremos al pendiente de este tema, Ernesto. Así es, Violeta. Y bueno, hay otro tema que se abordó el día de hoy en la mañanera, esto de la CFE, pero el análisis, Ernesto, que hace el presidente de qué hubiera pasado, que eso es también lo que están retomando varios diarios después de la mañanera, qué hubiera pasado, dice, si se hubiera seguido la postura neoliberal de privatización de las empresas públicas, hoy la Comisión Federal de Electricidad estaría produciendo apenas el 16% de la energía necesaria para el país, ¿no? Y a partir de ahí Ernesto, pues se hace un análisis muy, muy interesante, ya con la participación, que lo hemos visto poco, Ernesto, a Bartlett, ¿no? Participando en las mañaneras. Yo pensé que siempre iba a tener un papel más activo, incluso en el proceso también de la reforma eléctrica. No fue él, pero aquí está teniendo justo, porque, bueno, estamos hablando de la Comisión Federal de Electricidad, un papel importante esta mañana. Así es, y de hecho, pues hizo una presentación. Tenemos ahí dos imágenes, Violeta, que me parece importantísimas de las que se presentaron hoy en la mañanera. Ahí está usted viendo una a cuadro y es pues este dato, Violeta, que nos parece importantísimo del alcance que ha tenido esta administración. Como le hemos dicho en otros momentos, algo que le reconocemos al presidente López Obrador es precisamente la recuperación de la rectoría en este caso, del sistema eléctrico, además de la soberanía energética. El nuevo modelo no reporta pérdidas, sino beneficios. Imagínese usted la CFE entre pérdidas o beneficios del gas natural del año 2018 al 2023 en millones de pesos. El modelo que presentan, ¿no?, del saqueo neoliberal, tomando en cuenta el último año del presidente Enrique Peña Nieto, 2018, una pérdida de 30,413 millones de pesos. No es una cifra menor y a raíz de esta administración y de las decisiones que se tomaron, pues una recuperación gradual y paulatina, iniciando en 1,737 millones de pesos en el año 2019 y en el año 2023, pues ya un ingreso, un beneficio de 66,810 millones de pesos, que pues representa un ingreso importantísimo y fundamental para nuestra nación. Sí, Ernesto, y bueno, pues también hay otra imagen que también ahí tenemos, dice en esta alianza estratégica también que se ha presentado el día de hoy. En julio del 2022 se celebró la alianza con TC Energía y Comisión Federal de Electricidad para la extensión del gasoducto marino de Tuxpan a Coatzacoalcos y a Paraíso. Eso también nos parece pues un elemento central y que como tú dices hay que
poner estos elementos o estos claroscuros que tiene el gobierno. Nos parece que pues esto hay que celebrarlo, el rescate de la Comisión Federal de Electricidad, el posicionamiento teórico, político, ideológico con el rescate, insistimos, de este sector energético desde el Estado, Ernesto, sí, con una participación también de las empresas privadas, pero teniendo pues una parte importante del control el Estado mexicano. Así es, Violeta. Pues esa es parte de las informaciones. Finalmente reapareció ahí Manuel Bartlett, como bien señalas, un personaje con muchas sombras y con alguna luz, en este caso ya como senador, no como funcionario. De las administraciones anteriores. Recuerde usted que Manuel Bartlett fue secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid. Todo el sexenio de Miguel de la Madrid fue el secretario de Gobernación y pues fue gobernador de Puebla. En fin, fue también secretario con Carlos Salinas de Gortari. En fin, un personaje polémico, pero que en lo que toca a la defensa de Petróleos Mexicanos y ahora de la Comisión Federal de Electricidad, pues esas son las luces y las sombras, pues las están también ahí y hay que colocar siempre estos ángulos. Él, recuerde, también participó en esta contrarreforma indígena con este grupo de llamada La Maldita Trinidad, donde estaba Enrique Jackson, senador del PRI, y además también Manuel Bartlett, Jesús Ortega y Diego Fernández de Ceballos, que son los senadores que impidieron que se aprobaran los acuerdos de San Andrés, la llamada ley Cocopa, y que construyeron lo que se llamó la contrarreforma indígena. Y por el otro lado, esto que le estamos señalando, este trabajo que ha hecho, que también hay que reconocérselo, muy bueno en la Comisión Federal de Electricidad, y esos debates que tenía antes en el sexenio de Enrique Peña Nieto, esos debates en defensa de petróleos mexicanos en el Senado, pues eran debates muy valiosos ya como senador del Partido del Trabajo. Sí, pues ya con otra postura, ¿no? Ya en otro momento, en otro tiempo ya, y ya fuera del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto, ¿no? Después Sí, de una historia, y ahí nos faltó también decir, pues, todo este fantasma lo que lo perseguirá toda la vida, y que tú le preguntaste en una entrevista del fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? También eso de la caída del sistema, pues que sigue también siendo un fantasma para algunos, que no se olvida, Ernesto, aunque él no lo acepta, ¿no? Pero bueno, sigue estando ahí también como parte de cómo analizar al personaje, que es todo un personaje, y qué bueno que esté pasando esto en este momento. Y bueno, pues hay otras noticias, Ernesto, sobre Gaza, ¿no? así es, así es. Y nada más para cerrar sobre este tema, sobre lo que señala Violeta Núñez, pues sí, hemos tenido 3 entrevistas con el entonces senador Manuel Bartlett. Y este caso de la famosa Caída. caída del sistema, donde ha explicado a detalle quién dijo eso, dice Diego Fernández de Ceballos. Y el otro tema es que señalaba él, nosotros en la Secretaría de Gobernación no controlábamos las casillas electorales ni el conteo ya general. Nosotros lo monitoreábamos desde la Secretaría de Gobernación. Quien tenía el control estaba en la Cámara de Diputados y nos recordaba dónde se hacía el conteo de los votos en ese año de 1988. No era en la Secretaría de Gobernación, era en la Cámara de Diputados. Y decía, y hay que ver quién controlaba la Cámara de Diputados. En fin, pues muchos comentarios, algunas preguntas que le hicimos ahí, que pues sí lo veíamos a veces en situaciones incómodas. Y esta parte que no se me olvida, Violeta,
le decía a Manuel Bartlett, pues cómo es posible que usted históricamente en el PRI, así como lo recordamos y que le teníamos miedo como secretario de Gobernación, porque recuerde usted que la Secretaría de Gobernación en esos años de Enrique Echeverría, Luis Enrique Echeverría, Miguel de la Madrid, Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, la Secretaría de Gobernación era de verdad de terror. Ahí en los sótanos pasaba todo y hay historias inenarrables. Así que Pues siempre, ¿no? Hasta este sexenio, hasta, digo, hasta que llegó López hasta Obrador, que llegó, cambió el, sí, ¿no? sí, hasta que llegó López Obrador, cambió esa parte. Pero bueno, ese trabajo y que nosotros le preguntábamos, y ahora está con López Obrador, ¿cómo es eso? Y el PRI, y él decía, es que el PRI en el que me tocó a mí, dice, éramos nacionalistas y este PRI de ahora es tecnócrata y es neoliberal y nosotros pensamos que esos bienes tienen que ser de la nación, no de los privados, y esa es la diferencia entre esos dos PRIs que nos colocaban, ¿no? Sí, sí, y tiene razón, ¿no? Bueno, Tiene razón, o sea, uno es el mundo del Estado benefactor, que el PRI estuvo ahí y el modelo keynesiano y eh, ahí presente y tejido, y otro ya es el Estado neoliberal. Si hay una ruptura, si hay un cambio muy, muy importante, aunque sí siguió siendo el Partido Revolucionario Institucional, sí hubo, pues finalmente se une a esta ola mundial del neoliberalismo y pues sí. Sí, yo coincido ahí, en eso coincido con ese análisis que te hacía a ti de esta reflexión. así es, así es. Por eso le digo, hay que colocar las luces y las sombras y que cada quien forme el juicio de pues las implicaciones y los costos que tuvo para personas o que tiene para personas lo que se hizo ayer y lo que se está haciendo ahora. Y sí, pasando ya al último tema, que ya nos tenemos que ir también, pues tiene que ver con lo que sucedió con Sudáfrica. Sudáfrica honrosamente ha sido el país que pues ya me llevó a juicio al gobierno de Israel en la Corte Internacional de Justicia. Eh, pues este es un resumen de que también, bueno, hay que decir honor a quien honor merece. Ese resumen lo sustrajimos de la cuenta de Twitter de Hoy Palestina o Palestina Hoy, y ellos hacen un recuento importante de pues este resumen sobre el juicio que se está llevando contra Israel por genocidio presentado por Sudáfrica. Y antes de pasar a estas imágenes, Leonardo, te voy a pedir, tenemos por ahí una imagen que es Países Sudáfrica. Y esa imagen queremos traerla porque nos parece importante señalar. Estos son los países que apoyaron las denuncias de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Brasil, Turquía, Malasia, Arabia Saudita, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Maldivas, Pakistán, Marruecos, Nambia, Bolivia, Jordania, Irán y la Liga Árabe, la Organización de Países Islámicos, 57 Estados miembros. Y bueno, pues claro, a nosotros nos encantaría ver ahí a México. Lamentablemente, pues la posición de esta administración no corresponde con esto. Pues muy importante lo que ha hecho Sudáfrica, Ernesto. Realmente aquí podemos hablar, digo, no sé, ojalá, Ernesto, y esto fuera un punto de inflexión para que otros países también solicitaran al Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, pues que se declare esto como un genocidio, Ernesto, y además que se detenga ya este genocidio que nos parece sumamente pues fuerte, los datos incluso que aporta Sudáfrica, pues más de 20.000 asesinatos. Sabemos, ayer decíamos más de 23.000, pero bueno, ellos aportan este dato todavía de 20, más de 20.000. Y bueno, nos parece muy importante lo que está haciendo esta nación. Ernesto. Tenemos un video del discurso de Sudáfrica, el presidente de Sudáfrica,
precisamente sobre esto. Nos parece un discurso invaluable, histórico, que vale la pena escuchar. Así que vamos a ver el video. Acknowledges that the genocidal acts and omissions by the State of Israel inevitably form part of a continuum of illegal acts perpetrated against the Palestinian people since 1948. The application places Israel's genocidal acts and omissions within the broader context of Israel's 75-year apartheid, 56-year occupation, and 16-year siege imposed on the Gaza Strip, a siege which itself has been described by the director of UNRWA Affairs in Gaza as a silent killer of people. As the Committee on the Elimination of Racial Discrimination warned on December 21st, hate speech and dehumanizing discourse targeted at Palestinians is raising severe concerns regarding Israel and other states' parties' obligation to prevent crimes against humanity and genocide in the Gaza Strip. This warning has been followed by a succession of warnings, including by 37 United Nations special rapporteurs, of the failure of the international system to mobilize to prevent genocide in Gaza. Today, we are joined in court by representatives of the Palestinian state, the Palestinians who work in the fields of human rights, including residents of Gaza who were in Gaza just a few days ago. They are some of the lucky ones who managed to get out of Gaza. Their future and the future of their fellow Palestinians who are still in Gaza depend on the decision this court will make on this matter. With the leave of the court, I now call upon His Excellency, Mr. Ronald Lamola, Minister of Justice of the Republic of South Africa, to make South Africa's substantive opening remarks. I thank the agent of South Africa for his statement, and I now invite the Minister of Justice and Correctional Services for the Republic of South Africa, His Excellency, Mr. Ronald Lamola, to take the floor. You have the floor, Excellency. Thank you, Madam President, and distinguished members of the court. It is an honor for me to stand here in front of you on behalf of the Republic of South Africa on this exceptional case. In extending our hands across the miles to the people of Palestine, we do so in full knowledge that we are part of a humanity that is at one. These were the words of our founding president, Nelson Mandela. This is the spirit in which South Africa acceded to the Convention on the Prevention and Punishment of Crime of Genocide in 1998. This is the spirit in which we approach this court as a contracting party to the Convention. This is a commitment we owe to the people of Palestine and Israelis alike. As previously mentioned, the violence and the destruction in Palestine and Israel did not begin on the 7th of October 2023. The Palestinians have experienced systematic oppression and violence for the last 76 years. On 6 October 2023, and every day since October the 7th, 2023. In the Gaza Strip, at least since 2004, Israel continues to exercise control over the airspace, territorial waters, land crossing, water, electricity, and civilian infrastructure, as well as over key government functions. Entry and exit by air and sea to Gaza is strictly prohibited, with Israel operating the only two crossing points. Given that continuing effective control by Israel and over the territory of Gaza, Israel is still considered by international community to be under belligerent occupation by Israel. South Africa unequivocally condemned the targeting of civilians by Hamas and other Palestinian armed groups and the taking of hostages on the 7th of October 2023. And has again expressly recorded this condemnation
mostly recently in its note verbal to Israel on the 21st of December 2023. That said, no armed attack on a state territory, no matter how serious, even an attack involving atrocity crimes, can provide any justification for or defense to breaches to the convention, whether as a matter of law or morality. Israel's response to the 7th of October 2023 attack has crossed this line and give rise to the breaches of the convention. Faced with such evidence and our duty to do what we can do to prevent genocide, as contained in Article 1 of the convention, the South African government initiated this case. South Africa welcomes the fact that Israel has engaged with the case in order to have the matter resolved by the court, after careful and objective consideration of the facts and submission put before it, as the parties to the convention have intended. This hearing is concerned with South Africa's request to the court for the indication of provisional measures and will necessarily have a narrow and particular focus. I invoke the words of Martin Luther King when he said, "The arch of the moral of the universe is long, always bending towards justice." South Africa's case will be presented by a team of 6 legal counsels, comprising of Dr. Adila Hasim, Mr. Tembeka Ngcukaitobi, Professor John Dugat, Ms. Blim Leckrone, Mr. Max du Preez, and Professor Vaughan Low. Dr. Adila Hasim, Senior Counsel, will provide an overview of the risk of genocidal acts in the perpetual vulnerability to acts of genocide. Mr. Tembeka Ngcukaitobi, Senior Counsel, will examine Israel's alleged genocidal intent. Professor John Dugat, Senior Counsel, will focus on the prima facie jurisdiction. Professor Max du Plessis, Senior Counsel, will discuss the various rights currently under threat. Blinny Crowell, King's Counsel, will present the argument of agency and potential irreparable harm. And Professor Vaughan Low, King's Counsel, will speak on the provisional measures. I now request. Bueno, pues ahora estamos. Bueno, pues palabras fuertes e importantes de Sudáfrica y que pues mucha gente de todo el globo terráqueo pues celebra que finalmente un país pues levante la cabeza, la dignidad, la integridad de defender a un pueblo que está siendo sometido a un genocidio televisado a cielo abierto. Sí, Ernesto, y muy importante pues que se pudiera abrir pues este procedimiento contra Israel, ¿no? Por haber también esto violado y violentado esta convención que ya en algún momento la habíamos citado aquí, esta convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, Ernesto, que fue aprobada en 1948 por Naciones Unidas y que bueno, eso es parte de la argumentación que está dando Sudáfrica para abrir este procedimiento contra Israel, Ernesto, ante este genocidio que no para, que sigue y va aumentando todos los días. Pues le hemos dicho a la audiencia desde que tú estuviste allá y desde que inició también este conflicto, pues hemos dado seguimiento a Al Jazeera, ¿no? Al Jazeera todo el tiempo lo estamos revisando y todo el tiempo Al Jazeera va diciendo cómo va incrementando relatando lo que va sucediendo en tiempo real, pero cómo va incrementando la ofensiva de Israel, Ernesto. O sea, eso nos parece, pues, que es inaceptable y que bueno que Sudáfrica, pues, esté dando este paso fundamental, Ernesto. Muy importante. Así es, Violeta, y pues le vamos a dar seguimiento. ¿Recuerda usted los reportajes que hemos estado publicando, que publicamos en Rompeviento, reportajes audiovisuales, el único medio, además tenemos el gusto de decir que el único medio que pudo estar en Cisjordania, en Egipto, en Jordania, haciendo reportajes audiovisuales
sobre este genocidio y también los crímenes de lesa humanidad implementados también por el apartheid, que precisamente hace mención también por la representación de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. Nos parece importante, recuerda usted, el apartheid palestino, este reportaje que publicamos, o el pueblo fantasma, también en el apartheid palestino. Estos reportajes pues son material audiovisual crudo y duro de cómo un país puede cometer crímenes de lesa humanidad, que podemos transmitirlos, que usted los puede ver y que no hay organismo internacional ni nada que pueda parar este genocidio. Así que nuestra labor es estar informando sobre eso. Y Violeta, pues estamos llegando. Pues sí, le habíamos dicho a la querida audiencia que íbamos a hacer cortos, que a las 11 de la mañana íbamos a concluir y realmente nos extendimos una hora más, pero bueno, tenemos prácticamente que salir para acompañar a Ale, Así es. Alejandro y Alejandro Saldaña. Y bueno, pues le agradecemos muchísimo otra vez a la querida audiencia por habernos acompañado hoy 11 de enero de 2024.